Míos, hay tiempos y vientos de guerra. ¿Qué tal si yo les digo que uno de los, no el más, el maximísimo de los profetas bíblicos, Daniel, ¿cierto? Hasta incluso sobre el rey babilónico Nabucodonosor se hizo una ópera al respecto. Este hombre parece que dio pistas, señales de lo que actualmente hay con problemas de guerra en Oriente Medio. Incluso la Franja de Gaza, dicen algunos. Mira. Están todos los representantes, están todos los protagonistas. Y vamos a ver lo primero, por favor, señor director, que es la predicción del Imperio Romano para ver la categoría y el poder de este profeta. Atención, dice él, estamos recitando directamente desde la Biblia, Daniel 7, del versículo 1 al 22. Hay 4 bestias, todo esto, él es un analista de sueños, que Dios le daba la interpretación correcta. Hay 4 bestias diferentes, una de cada otra, un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia espantosa y terrible, a quien se refiere como Roma. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra y que a toda la tierra devorará, trillará y destrozará. Los otros animales hacen referencia y ha sido ya categorizado sin lugar a dudas como Grecia, Persia, por supuesto Babilonia, que es la nación que tendría prisionero a Daniel y que luego sería convertido en uno de los más importantes consejeros del rey en la historia bíblica. Pero finalmente lo que alcanza a ver Daniel cuando su rey, su monarca, Nabucodonosor, le preguntaba respecto a qué se deparaba el futuro, él le decía: el transcurso de la humanidad tomará estas rutas. Ojo, que en algún momento, y se refiere al Imperio Romano, será la gran bestia que, pese a las otras grandes naciones que han surgido, incluso los persas retando a los espartanos, los propios griegos, ella va a arrasar con todo, y no se equivocaba. Desde Julio César, digamos, incluso tomando toda la Galia en Europa, finalmente fue una especie de mundo aparte. Era como que todo le pertenecía a Roma. Construyeron los caminos, una gran nación, pero que finalmente entró en decadencia. Obviamente, pero también se hablaba de que él decía que en esa bestia pronto los verdaderos siervos de Jesús seguirán acompañándolo, de alguna manera diciendo que bueno, ahí va a estar la cercanía de la instalación del credo católico, ¿cierto? La persecución, obviamente, en algún momento por Jesús, y posteriormente una Roma volcada hacia la religiosidad. Estamos hoy día revisando las impactantes profecías de Daniel, el profeta, por supuesto, del Antiguo Testamento, el más grande de todos, el máximo intérprete de los sueños, que él de alguna manera, en uno de estos sueños, parece que anticipó lo que hoy se vive en el estado bélico donde se encuentran varios países y que tienen como concentración geográfica el Medio Oriente. ¿Incluido su desenlace? Ay, buena pregunta, vamos a llegar ahí, parece que sí. Atención, porque tenemos también algo respecto a los nazis, también hace referencia. Hay que entender lo siguiente, en este punto estamos revisando los sueños e interpretaciones que se han hecho del profeta Daniel. Sin embargo, todos en distinta época han hecho acuso diferente de qué podrían significar esto. Obvio. Pero dicen los estudiosos de la Biblia, y a propósito del tema que usted llevó, lo ocupan varios evangélicos, dicen que hace más referencia con lo que ocurre esto ahora que antes. Sin embargo, esto fue identificado como el imperio nazi. Atención, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Esto es el sueño, y que él le explica a Daniel lo que significa. Y envió, exacto, a que se reunieran todos los gobernadores a honrar la estatua del rey. Cuando llegaron, el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a todos los pueblos, que cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Wow. Siendo que por aquella época, dentro de los medios de tortura, existían cámaras, digamos, completamente acaloradas con leña, da una interpretación un poquito más exacta de lo que parece que aquel pueblo, que por lo menos los nazis designaron como completamente aparte del resto de la raza humana, que eran los israelitas, y que obviamente lo que más nos recordamos ellos de lo más terrible del Holocausto era de cómo estas pobres personas, familias enteras, de una manera, de un delirio, de un loco desgraciado, terminó quemándolo en estos hornos, en los campos de exterminio. Varios están de acuerdo que parece que a eso hacía referencia, porque conforme van pasando los años, tratan de encajar a qué hacía referencia. Cuando en los sueños él decía: acabo de tener una predicción respecto a algo importante para la humanidad, que se sepa más adelante, que los que tienen ojos vean, los que tengan oídos que oigan, y sepan leer lo que yo estoy diciendo por la voluntad de Dios, para que estén preparados. Dicen que eso tiene que ver con la predicción de la matanza de los nazis al pueblo israelita. Ahora, a esta altura, si es que alguien no lo conoce, ¿quién es Daniel? ¿Me puede tirar, por favor, esa biografía, señor director? Joven judío
que aparece en el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Este joven que destaca por su gran sabiduría, habla de sus visiones que tenía mientras él dormía. Además interpreta los sueños del rey de Jerusalén. Es conocido también Daniel porque fue lanzado a los leones y por orden y gracia de unos ángeles protectores no fue devorado por los mismos, y finalmente los reyes y los monarcas, siendo que él era un esclavo, terminan convirtiéndolo en su máximo consejero. Y cada vez, él es el famoso profeta que habló del ídolo con cabeza de oro, los pies de barro. Estamos hablando de ese personaje que de alguna manera determinó quién era el anticristo, cómo eran los poderes de la iglesia y con quién había que fijarse y quién tener más cuidado. Y ese concepto se grafica hasta el día de hoy, digo. Se grafica hasta el día de hoy y se acepta. Bueno, el evangélico y testigos de Jehová lo ocupan mucho para acusar como la gran bestia a la iglesia católica. Sí, claro. Y supuestamente Daniel calza por una cosa histórica, pero eso es harina de otro costal. Estamos viendo cómo algunas profecías del máximo profeta bíblico Daniel podría estar entregando luces de lo que actualmente pasa en, por ejemplo, la Franja de Gaza. Atención, dice así: predicción del ataque a la Franja de Gaza. Lo cito literalmente, el capítulo 8, del versículo 5 al 10. Atención, que esto hay que verlo con un criterio bastante amplio y con una capacidad de predicción, digamos, que uno a veces trata de encajar en el estado actual que vive, siendo que hay algunos que no han encontrado mejor interpretación en hechos posteriores, o sea, anteriores a la historia de la humanidad, y solo acá parece calzar. Dice: he aquí un macho cabrío que venía del lado poniente sin tocar tierra. Atención con ese detalle. Lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, lo pisoteó y no hubo nadie que pudo librar al carnero de su poder. O sea, hizo con él lo que quiso, claro, sin tocar el suelo que viene del poniente. Ojo con aquello. Y se engrandeció el ejército del cielo, parte del ejército de las estrellas, echó por tierra y lo pisoteó. ¿A qué se refiere con sin tocar tierra? Se refiere, dicen que hay dos cosas. Hay una que dice que como viene del poniente, que viene de tierras lejanas y que está todo el trecho marítimo de parte de Estados Unidos, que sería el macho cabrío, que recorrió esa distancia para ayudar desde la distancia y sin tocar tierra, porque ellos no se ensucian las manos y financian las guerras, pero no intervienen directamente. Hay otros que comparan lo primero que está, digamos, en este texto con lo de abajo y que dicen que el ataque principalmente es de carácter aéreo. Los misiles. Los misiles, por ejemplo, caracterizado esta masacre por el lanzamiento de misiles. Por parte de Israel. Claro. Financiado por Estados Unidos. Que no toca la tierra porque no es necesario que estén presentes, pero sí, digamos, financiando y de alguna manera avivando la cueca, como se dice en buen chileno, para que esto ocurra en su beneficio propio. Algunos han hecho esa interpretación. Hay que entender que aquí las metáforas, digamos, las analogías son tremendamente amplias. Pero lo que siempre hizo Daniel, y así él lo afirmaba, es que veo algo importante, Dios me mostró esto en un sueño, voy a describir cómo yo lo siento, y finalmente la explicación, cuando llegue el momento justo, como puede ser ahora, y lo de Franja de Gaza, nosotros deberíamos saber recibir este mensaje, claro, respecto al horror que iba a suceder. Eso es. ¿Él no hace mención de tiempo? Si bien algunos profetas hablan de tiempo y espacio y se pueden calcular ciertos periodos, Daniel ha hablado de tiempo, en este en particular no. No hace una referencia de cuánto periodo en adelante tendría que esperarse esta predicción, como tampoco en el caso de los nazis. Pero sin embargo, hasta ahora se ha tratado de encajar esa predicción con algún otro hecho histórico anterior, pero no calzaba ninguno tanto como los eruditos y aquellos que estudian esto, como lo que sucede hoy día en Medio Oriente. Ahora, al menos se cumple algo que permanentemente los historiadores señalan: que la historia se repite una y otra vez. Sí, eso no hay Por duda. lo tanto, claro, yo creo que si uno ve esto y hace un análisis, yo en este minuto no tengo un libro de historia y tampoco tengo tan buena memoria, Puede calzar pero es en cosa varios. que uno empieza a revisar los libros de historia y muchos conflictos te van a cuadrar con esto. Absolutamente. No solo lo que está pasando en Gaza. Exacto. Claro, Lo que pasó en Chile el 73 también te calza. O sea, por eso te digo, entonces... pero te das cuenta, no, porque el enemigo no viene del poniente. Entonces te dice que tú estás acá, tú eres el centro de las naciones en aquella época, Sí, donde obviamente está arreglado acá, esto no conocen ni América. Claro. Pero entonces se refiere como de allá vienen. Claro, solamente la parte Sin del macho tocar la cabrío que tierra, maneja de la de un distancia. judío, además. Por Daniel. eso, exactamente. Entonces, digamos, hay que entender de que cuáles son, hay algunos puntos cardinales para poder sacar hacia el lado ciertas cosas. Entonces, no todos los sucesos caben. Y en este caso, por ejemplo, el de Chile, y quizá otros tampoco, pero este particularmente sí. De hecho, lo que dice de alguna manera Daniel, si es que tomamos esto
esto y lo queremos interpretar y fehacientemente es lo que ocurre, recordemos lo que dijo hace un tiempo Edward Snowden, que Estados Unidos, por los cables, digamos, y las posibilidades de espionaje que él tenía, apoya los ataques israelíes con dinero, armas y vigilancia. La media hueá eran muchos, pero claro, pero cuando lo dice él, no solamente desde la rabia, Claro, no queda de facto. o de la digo, impotencia, claro. sino que por los poquitos antecedentes fehacientes, documentos que él tenía. Por supuesto. Claro, o sea, él lo habla desde el lado de Estados Unidos, Sí, claro. con los datos que tiene para ¿Cómo espiar espía a en los algún demás. Él momento dice, él? ¿sabes qué? Voy a contar de buena primera lo que estamos haciendo acá. Y en este caso estamos entregando dinero y financiamiento y obviamente empujando ciertos estados de Que belicosidad. no hace más que confirmar lo que más o menos, todos más o menos entendemos, los que nos interesa el tema, digamos, que habitualmente Estados Unidos se encarga de silenciar la prensa, de manejar los medios de comunicación, de manejar también el tipo de información que se entrega, de la manera en que se relacionan las economías, pero claro, cuando aparece Snowden uno dice, bueno, pero sí está cantado, claro, pero está cantado, pero te lo están diciendo ahora, Claro, bueno, ahora te lo claro. están diciendo en la cara. Y qué loco, porque cuando comienzan a salir estos cables de Edward Snowden, Netanyahu, ¿cierto? El gran El primer ministro de Israel. Exactamente, termina hace algún tiempo sacando la siguiente declaración, específicamente el 27 de julio de este año. Mira. Lo he dicho antes y lo volveré a repetir. Debemos esperar una operación de larga duración. Seguiremos trabajando con fuerza y determinación hasta que logremos nuestro objetivo, que es proteger a nuestros ciudadanos, a nuestro ejército y, por último, a nuestros hijos. Proteger. Bueno, Eso es lo más parecido a borrar a todos los palestinos que están en la Franja de Gaza, así por lo menos lo interpreto yo. porque Ojalá todos me son equivoque, digamos. potenciales enemigos. Amenaza. Somos de hierro que están protegidos. ¿Y está financiado por Estados Unidos? ¿Para qué quieren más? Llama que como Están se supone que protegidos. destruyeron todos los túneles que iban de la Franja de Gaza a Israel, como lo dijo Israel y que se ha encargado la prensa del eje del bien, informar y que nosotros recogemos y lo vemos en los periódicos y en los medios de comunicación importantes, digamos, influyentes. Bueno, se acabó entonces, estas 72 horas de tregua deberán ser permanentes, pero lo más probable es que no pase Claro, eso. porque Netanyahu no solamente habla de protección, habla de salvaguardarse, pero en realidad parece que ellos piensan que la mejor defensa es la ofensiva. Es exterminarlo. Sí, pero es que O sea, eso es. es que el Digámoslo. problema para ellos se acabaría si no estuvieran los palestinos ahí. Sí, a todo esto nunca está de más decirlo, ¿ah? Porque nunca deja de sorprender, digamos, las malas interpretaciones que se hacen. Esto no tiene nada que ver con antisemitismo, No, como no. se ha dicho, ni con No, pero religiones. es por lo que ni con uno naciones. alcanza a interpretar de lo que está Pero sucediendo. sí, yo sí que para que se quede bien claro, estoy haciendo un emplazamiento directo al Estado israelí, digamos, como gobierno, no así sus habitantes, digamos, ni su ciudadanía, que de alguna manera intenta justificar lo injustificable, porque esto es una masacre y me sumo, digamos, a todas las campañas contra aquello. Atención, el profeta Daniel no se queda solo ahí. Dice luego lo que va a traer como consecuencia lo anterior. Ok, entonces, si que la anterior profecía, su anterior sueño, dictado por Dios y que él sabe cómo interpretarlo y sentirlo, es que al parecer se refería a la Franja de Gaza, de cómo Estados Unidos, sin meter directamente las manos, financia una guerra donde se masacra sin que todo, y que dice y que todos miren y que el macho cabrío le da el carnero y todos se quedan ahí mirando porque nadie se puede meter y que sin tocar el suelo llegan a hacerle la guerra. Continúa, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Y atención, porque aquí aparece, según aquellos que interpretan, aparece Rusia e Irán. Y hoy día acaba de ocurrir algo maravilloso. Pero antes, primero, ¿qué es lo que dice el profeta Daniel? Predicción de intervención de Rusia e Irán en una posible guerra. Atención. He aquí 3 reyes en Persia. Irán Actualmente. O sea, ya no se ahí puede lo- dudar, digamos. Claro. Y el cuarto, Rusia. No había una referencia sobre la ex Unión Soviética hoy día Rusia, pero habla de un cuarto. El cuarto del futuro mirado desde entonces, que será de grandes riquezas. El rey del norte, referido como Rusia, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y el que venga en contra de él se hará su voluntad y no habrá nadie que se le pueda enfrentar. Estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida por su poder. Eso es Daniel capítulo 11, versículo del 2 al 17. Atención, porque menciona a 2 naciones, una que ni siquiera en aquella época él puede ponerle nombre, puesto que no lo tenía como tal. Claro. Atención, señor director, con la noticia de hoy, porque finalmente en todo este bloqueo socioeconómico que Estados Unidos de forma abierta le ha hecho a Rusia por el problema de Que Ucrania, ha obligado a la Unión Europea a vemos hacer lo por mismo. favor ahí ese titular que dice: Rusia e Irán llegan a acuerdo sobre suministro de petróleo. Esto se firmó, ¿saben cuándo?
Hoy día, hace algunas horitas. Ay. Ok, Rusia a cambio de petróleo le entrega asesoría en construcción y reparación de energía eléctrica a Irán, y esto claramente es un golpe y un de vuelta de escupo en la cara de Estados Unidos, ya que reduce drásticamente las sanciones que le había puesto a los bloqueos bancarios y negocios, digamos, bilaterales que tenían y que, como yo en decía, ese país. y que además obligó a la Unión Europea a hacer exactamente lo mismo. Esto es lo más parecido a hacerle un Pato Yáñez. Exactamente. Lo que está haciendo Rusia con Estados Unidos es: tu bloqueo, toma. Y mira con quién firmó el acuerdo. O sea, con el enemigo con el número próximo uno, blanco. Número uno. El próximo blanco de los gringos, el ¿Qué dirá? próximo que con el que iban a ir. Y Rusia que le estaban así como apretando, digamos, el pantalón. Peligroso. Súper peligroso. Porque Daniel lo que dijo exactamente es que, producto del sueño anterior, si es que estamos analizándolo correctamente, y yo tomando todos los expertos, digamos, que se dedican a esto como vida, estudiaron los grandes profetas bíblicos, dicen que producto de lo anterior, de lo de Franja de Gaza, comienza a darse esto también, y de repente el gran macho cabrío, Estados Unidos, que ve que se está haciendo agua por todos lados, que no puede controlar estas guerras, digamos, que de alguna manera ha financiado y ha promovido, de repente aquí es cuando puede desencadenarse algo más terrible. Hay un video que lo explica a partir de la predicción de Daniel y lo que hoy día está ocurriendo entre Rusia e Irán. Daniel también predijo que cuando estos sucesos ocurrieran, veríamos cómo Persia, el actual Irán, se convierte en una amenaza estratégica para la existencia de Israel, cosa que provocará un conflicto terrible. ¿Por qué Rusia iba a ponerse de acuerdo con Irán cuando la propia Rusia teme lo que Irán representa, el fundamentalismo islámico? No parece tener ningún sentido estratégico ni lógico, a no ser que Rusia vea a Irán como un mecanismo para provocar una inestabilidad en Oriente Próximo que haga poco fiable el petróleo árabe y aumentar así el valor del petróleo ruso, el gas natural. Sin embargo, en cuanto a relación estratégica, Irán tiene petróleo. Irán es un protagonista importante en la región. Hay una posibilidad de que Rusia tenga un papel importante si desarrolla una relación con Irán. Así que intenta distanciarse de Estados Unidos, que por supuesto tiene una relación muy estrecha con Israel. No hay que olvidar que en Irán su política de Estado es el exterminio del pueblo judío. Cuidado. Cuidado. Pero ¿cachai que todo calza? Sí. Pero te va la línea, porque nosotros de repente nos quedamos pegados solo lo que hace Israel, en fin, y lo que hemos hablado de Hamás y todo, pero ¿qué es lo que piensa Irán de esto a propósito de la unión que tú estás haciendo, que es súper legítima y válida, y ahí están los datos? Irán quiere borrar a Israel del mapa. ¿Y qué espera Estados Unidos de Irán? Borrarlo del mapa también por otro lado. Claro. Y digamos, las alianzas están claras acá. Aquí, esta cuestión, porque la otra le preguntábamos a un experto en geopolítica exterior, ¿qué tiene que haber? ¿Puede haber una guerra? Se necesitan dos. Porque para que haya guerra se necesitan dos grandes potencias que se unen para que vaya a haber una guerra. Y que estén dispuestos. Va a pasar esto. Y que estén Pero lo dispuestos. dijo Daniel en la Biblia, quizás. Claro. Y mucho antes. Y mucho antes, Pero de hecho. además, En la tiempo de Nabucodonosor. hoy se publicó el acuerdo para intercambiar el petróleo. Eso Y lo que- es y lo que- un escupito en la oreja. Eso y- es como, y- no sé y que no eso- estamos ni con tu eso es lo que bloqueo. le muestran al público frente a la mesa. ¿Y qué pasa debajo de la mesa? No sé. ¿Qué más están Sí. intercambiando? A ver, hubo un paro sobre los bombardeos en la Franja de Gaza en 72 horas. Yo no sé para dónde, para qué el lado de la pita más delgada que se va a cortar esto, pero se viene bravo, ¿ah? Y Daniel, ¿no habla sobre el desenlace de esto? De lo que va a pasar. Eso lo tendremos en otro episodio. Ah. Que va pero no, se viene muy bonito. Justo. Atención, amigos míos, hay tiempos y vientos de guerra. ¿Qué tal si yo les digo que uno de los, no el más, el maximísimo de los profetas bíblicos, Daniel, ¿cierto? Hasta incluso sobre el rey babilónico Nabucodonosor se hizo una ópera al respecto. Este hombre parece que dio pistas, señales de lo que actualmente hay con problemas de guerra en Oriente Medio. Incluso la Franja de Gaza, dicen algunos. Mira. Están todos los representantes, están todos los protagonistas. Y vamos a ver lo primero, por favor, señor director, que es la predicción del Imperio Romano para ver la categoría y el poder de este profeta. Atención, dice él, estamos recitando directamente desde la Biblia, Daniel 7, del versículo 1 al 22. Hay 4 bestias, todo esto, él es un analista de sueños, que Dios le daba la interpretación correcta. Hay 4 bestias diferentes, una de cada otra, un león,
un oso, un leopardo y una cuadra. Una interpretación un poquito más exacta de lo que parece que aquel pueblo, que por lo menos los nazis designaron como completamente aparte del resto de la raza humana, que eran los israelitas, y que obviamente lo que más nos recordamos ellos de lo más terrible del Holocausto era de cómo estas pobres personas, familias enteras, de una manera, de un delirio, de un loco desgraciado, terminó quemándolo en estos hornos en los campos de exterminio. Varios están de acuerdo que parece que a eso hacía referencia, porque conforme van pasando los años, tratan de encajar a qué hacía referencia. Cuando en los sueños él decía, acabo de tener una predicción respecto a algo importante para la humanidad, que se sepa más adelante, que los que tienen ojos vean, los que tengan oídos que oigan y sepan leer lo que yo estoy diciendo por la voluntad de Dios para que estén preparados. Dicen que eso tiene que ver con la predicción de la matanza de los nazis al pueblo israelita. Ahora, a esta altura, si es que alguien no lo conoce, ¿quién es Daniel? ¿Me puede tirar, por favor, esa biografía, señor director? Joven judío que aparece en el libro Cuarta, bestia espantosa y terrible, a quien se refiere como Roma. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra y que a toda la tierra devorará, trillará y destrozará. Los otros animales hacen referencia y ha sido ya categorizado sin lugar a dudas como Grecia, Persia, por supuesto Babilonia, que es la nación que tendría prisionero a Daniel y que luego sería convertido en uno de los más importantes consejeros del rey en la historia bíblica. Pero finalmente, lo que alcanza a ver Daniel cuando su rey, su monarca, Nabucodonosor, le preguntaba respecto a qué se deparaba el futuro, él le decía, el transcurso de la humanidad tomará estas rutas. Ojo, que en algún momento, y se refiere al Imperio Romano, será la gran bestia que pese a las otras grandes naciones que han surgido, incluso los persas retando a los espartanos, los propios griegos, ella va a arrasar con todo, y no se equivocaba. Desde Julio César, digamos, incluso tomando toda la Galia en Europa, finalmente fue una especie de mundo aparte. Era como que todo le pertenecía a Roma. Construyeron los caminos, una gran nación, pero que finalmente entró en decadencia. Obviamente, pero también se hablaba de que él decía que en esa bestia pronto los verdaderos siervos de Jesús seguirán acompañándolo, de alguna manera diciendo que bueno, ahí va a estar la cercanía de la instalación del credo católico, ¿cierto? La persecución, obviamente, en algún momento por Jesús y posteriormente una Roma volcada hacia la religiosidad. Estamos hoy día revisando las impactantes profecías de Daniel, el profeta, por supuesto, del Antiguo Testamento, el más grande de todos, el máximo intérprete de los sueños, que él de alguna manera, en uno de estos sueños, parece que anticipó lo que hoy se vive en el estado bélico donde se encuentran varios países y que tienen como concentración geográfica el Medio Oriente. ¿Incluido su desenlace? Ay, buena pregunta, vamos a llegar ahí, Ya. parece que sí. Atención, porque tenemos también algo respecto a los nazis, también hace referencia. Hay que entender lo siguiente, en este punto estamos revisando los sueños e interpretaciones que se han hecho del profeta Daniel. Sin embargo, todos en distinta época han hecho acuso diferente de qué podrían significar esto. Obvio. Pero dicen los estudiosos de la Biblia, y a propósito del tema que usted llevó, lo ocupan varios evangélicos, dicen que hace más referencia con lo que ocurre esto ahora que antes. Sin embargo, esto fue identificado como el imperio nazi. Atención. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Esto es el sueño y que él le explica a Daniel lo que significa. Y envió, exacto, a que se reunieran todos los gobernadores a honrar la estatua del rey. Cuando llegaron, el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a todos los pueblos, que cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Wow. Siendo que por aquella época, dentro de los medios de tortura, existían cámaras, digamos, completamente acaloradas con leña, da